presentarles el panorama. El peronismo, cooptado por el kirchnerismo, es un conventillo en un velorio. Los que están detrás, pobristas todos. ¿Cuál es el velorio? El velorio político de aquella marca de la que abusaron. Abusaron hasta lo innombrable de la marca peronismo. Abusaron de las insignias de Perón y Evita. Abusaron del legado, lo malversaron, lo retorcieron, lo convirtieron en una patente de corso para hacer negocios. Se hicieron millonarios, multiplicaron a los pobres y este es el problema. Por eso, en medio del velatorio de este cadáver político llamado peronismo, que se tendrá que renombrar o resucitará como el ave fénix, tal vez, porque también el peronismo es una cultura, una manera de ser. Algunos dicen, es inseparable de la argentinidad, todo lo que ustedes quieran. Ahora, como aparato político, como artefacto político, lo asesinaron los propios, abusaron de él. Entonces, ¿ahora qué hacen? Y se los voy a demostrar. No es una metáfora provocadora, es una descripción de la realidad. Se están tirando con los pobres, literalmente. ¿Por qué estaba el señor Guzmán, ministro de Alberto? Cristina, por supuesto, la jefa. Guado de Pedro, el hijo pródigo, el de la generación diezmada. Y Sergio, el útil, que nada tenía que ver aparentemente con Cristina, pero lo llamaron porque era el único al que podían poner como candidato. Se tiran con los pobres. Pero el velorio y el conventillo, ese es el conventillo. El conventillo en donde se gritan, se acusan de quién tuvo la culpa del entierro, quién tiene la culpa del velorio, quién tiene la culpa de haber asesinado el concepto de movilidad social ascendente. Ya lo van a escuchar a Guado de Pedro. De tener y haber entregado el poder y perdido las elecciones porque un trabajador hoy formal no supera la línea de la pobreza. Porque multiplicaron objetivamente los pobres. No los convirtieron en gente de clase media que tenía la perspectiva de mi hijo el doctor y mandándolo a una universidad pública. Malversaron todo. Los derechos humanos, la movilidad de la gente, la expectativa, el horizonte. Encerraron a los jóvenes en la pandemia, les cerraron las escuelas. Convirtieron al país en un lugar oscuro, apartado del mundo, fuera de todas las reglas. Se amigaron con los líderes más despreciables del mundo, con el eje del mal. ¿Qué más restaba por hacerle con estos muchachos, los pobristas? Mirá cómo se jactaban, golpistas ellos. Pensar que decían que todo aquel que criticaba a Cristina era un golpista. ¿Viste cómo se da vuelta la taba? Míralo al amigo de Alberto, al prestamista, al que le prestó el departamento en Puerto Madero y que recibió seguramente muy buenos negocios a lo largo de todo este tiempo, el publicista, la publicidad callejera, Pepe Albistur. Mirá, Pepe, calendario en mano, llegó Semana Santa, Pepe, mirá. Como le dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Cayó en marzo Semana Santa, pero no creo que caiga el gobierno todavía, ¿no, Albistur? Mira quién apareció para acelerar el conventillo. Apareció Martincito Guzmán, el ministro de Economía de Alberto. ¿A quién le pegó? ¿A Milei? No, a Massa. Durante la gestión de... porque aparecieron los pobres ayer. La última, que ya la vamos a repasar, la última medición de la pobreza fue contundente, lapidaria. ¿Cómo entregaron el poder el 10 de diciembre? ¿Con cuántos pobres? ¿Con cuántos chicos pobres? ¿Con cuántas familias pobres?
Durante la gestión de Massa, dice Martín, alias Poncio Pilatos, la tasa de pobreza subió 5,2% puntos porcentuales. 1,5 millones de personas cayeron en la pobreza. Le dice Guzmán a Massa. 1 millón de personas en la indigencia, medido por la expectativa de hogares, por la encuesta permanente de hogares. La pobreza en la niñez de 0 a 14 años subió 7,5 porcentuales en ese periodo, alcanzando el 58,4. Parece un opositor. No, es parte del conventillo peronista. Y para defenderse, dice, el malo fue Massa, Massa, la culpa fue tuya. En los 2 años previos, es decir, conmigo, como ministro de Alberto, desde el pico de la pandemia, la tasa de pobreza había bajado 5,5 puntos porcentuales, de 42 a 36,5, y la pobreza en la niñez había bajado 6,8 puntos porcentuales, de 57,7 a 59, claro. Encerrado todo el mundo, emitiendo a lo pavo, ahí le ha respondido recién, cuando estaba por comenzar el programa, vi un tuit de Gabriel Rubinstein, el segundo de Massa, que le responde a Martín Guzmán, por eso el conventillo es imperdible. Le dice, sí, ¿querés que te muestre la tasa de emisión que tenías, Martincito? No se lo dice así, pero ese es el sentido. Pero para seguir con los tuits de Guzmán y para entender el conventillo en el velorio peronista, hay que escucharlo a Guado de Pedro. Muy franco Guado de Pedro, hablando con Pedro Rosenblatt. Mirá. Supóngase que somos 20. Nos tenemos que ir en combi a Mar del Plata. Maneja Juaco y está Santiago, que le dice vamos 100 kilómetros, y Santiago, que ya fue y vino con la misma combi, sí, le dice, che, nos vamos a quedar sin nafta. No, deja que llego bien, que voy bien, eso era antes, ahora yo voy a ir más despacito, voy más tranquilo, esto funciona así, vos porque eras muy ansioso. Entonces, estamos yendo, mitad de camino, che, nos quedamos sin nafta, se arma una discusión muy fuerte, a ver si tenemos que frenar, si tenemos que recalcular, el tipo sigue y nos quedamos sin nafta. Y hay algunos que dicen, no llegamos porque se pusieron a discutir. No llegamos porque no le pusimos nafta. Entonces, un gobierno peronista no puede ganar si el salario de los trabajadores está por abajo de la línea de la pobreza. Pero claro, compañero Guado, ahí está. Ese es el entierro conceptual del peronismo. Asesinaron la movilidad social ascendente, asesinaron la esperanza del trabajador genuino, lo convirtieron en un asistido, lo convirtieron en un planero, cultivaron generaciones en la indignidad de esperar la dádiva del Estado, y ya se lo voy a mostrar al final de este comentario editorial con un clip maravilloso que hoy le vi a Ramiro Agulla. Hicieron del pobrismo, los pobristas, una cultura. No era la cultura del laburante, no era la cultura de la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, son los sindicatos. Malversaron a Perón. Háganse cargo. Nunca quisieron a Perón. Lo detestaban, porque el montonerismo que rodeó culturalmente al kirchnerismo, por eso se llamó la Cámpora, por eso romantizaron la violencia de los 70, por eso pusieron a terroristas de los 70 en cargos importantes, por eso los convirtieron en blancas palomitas, lo detestaban a Perón. Entonces, muerto Kirchner, que tenía una sensibilidad peronista, claro, acomodaticia, porque el Kirchner, acomodaticio y vivo, usó a la izquierda para buscar legitimidad desde el 2003, pero se alimentó de las enseñanzas de Cavallo cuando era gobernador de Santa Cruz, y no tuvo ningún prurito en decir que Menem había sido el mejor de todos. Ahora, nada de eso quedó después con Cristina. Cristina se sometió a los delirios soviéticos, le queda grande, de un tal Kicillof y de unos muchachitos que creyeron que estaban haciendo la revolución y estaban conduciendo al país al pobrismo.
y eso finalmente, escondiendo la inflación, escondiendo a los pobres, dándole cheques en blanco y poniendo en el poder a las organizaciones sociales, a los gerentes de la pobreza. Ahora, ¿se entiende lo de Guado? Muy bien, Guado, ¿eh? Entonces, Martín Guzmán le responde a Guado. ¿Se dan cuenta el conventillo, no? No lo invento yo. El conventillo está entre ellos. Es un conventillo en un velorio. ¿De quién se hace cargo del muerto? De eso se trata. La nafta, dice, ¿era más déficit fiscal con emisión monetaria? Le pregunta, sin nombrarlo, Martín Guzmán a Guado de Pedro. O la nafta fue luego de julio del 2022, cuando llega Massa, el dólar soja, el aumento brutal de las tasas de interés, todo lo que hizo Massa. Los bonos duales, dándole el retorno más alto entre inflación y devaluación a los bancos, la eliminación del impuesto a las ganancias cuarta categoría, la expansión fiscal en tiempos de elecciones financiados con emisión monetaria. Mirá vos, un fiscality, va. Todo Massa, yo no, Massa, Alberto no, Massa. Perdón, Martincito. Teórico maravilloso, experto en deuda. Fuiste un papelón. Fuiste un papelón con la deuda. Hiciste un canje de la deuda donde el riego país creció hasta las nubes, los bonos argentinos se derrumbaron. Fíjense esto. O todo esto fue querosén, no nafta, que fabricó desigualdad y pobreza. O sea, a la metáfora de la nafta, Martín Guzmán acusa a Massa. Y yo también digo a Alberto Fernández, porque, perdón, siguió Alberto Fernández, aunque fue un presidente prescindente, siguió gobernando, siguió ocupando el lugar. Llevó a más del 200% de inflación anual, le dio vía libre al gobierno actual para implementar políticas aún más regresivas que están generando aún más pobreza y desigualdad. Y le termina diciendo esto ya porque no se aguantaba más Martín Guzmán, y le dijo: Guado de corrido, sos un tipo inteligente, capaz y con historia. Ojalá tenga ganas de sumar. Más adelante no sé. Hoy están en un conventillo. Hoy se están peleando por quién fue el asesino del muerto simbólico político que es el peronismo, en manos de la jefa que se esconde y tal vez negocie o quiera negociar impunidad. Este título no se lo van a poder sacar jamás. Fueron pobristas culturales, pobristas económicos, pobristas políticos. Les pido que presten atención a este video que hoy tuiteaba Ramiro Agulla. Me pareció genial, genial. ¿Trabajo verdadero o planes? Mirá. Hola, ¿qué haces, Cris? ¿Qué haces? Te tengo que contar una, ¿no sabes? No lo vas a poder creer. Dale, amigo, larga. Te va a sorprender. Conseguí laburo. Ahí en la pizzería de Don Amador. Parece que un paraguayo se fue para su país y quedó un lugarcito libre y bueno, me llamó para arrancar el bachero. Lo voy a intentar. Ya le dije que sí. ¿Trabajar? ¿Para qué trabajar si tenemos los planes? Es que mi plan es ser libre. Mi plan es ser libre. Qué frase potente. Tal vez esa